Mi nombre es Isabela Gutiérrez, soy de León, Guanajuato, y hasta hoy llevo en el pecho una culpa que me quitó el sueño por semanas, que me avergüenza como mujer, como esposa y como hija de Dios. Y aún después de todo lo que pasó, después de haber confesado, después de haberme redimido, todavía me duele recordar cómo llegué al punto de herir a quien más confiaba en mí. Estoy aquí para contar este pecado, porque llevo conmigo la esperanza de que, si alguien se siente ahogado por el peso de un error, entienda que existe una salida, incluso cuando parece que todo está perdido. Estoy casada con Mateo Ramírez desde hace 9 años. Nos conocimos en la juventud, en la universidad, y construimos una vida juntos, con esfuerzo, sacrificios y mucha complicidad. Mateo es técnico en refrigeración, un hombre callado, trabajador y completamente dedicado a la familia. Siempre me cuidó con cariño y respeto. Trabajamos duro para mantener una rutina equilibrada, sin lujos, pero con dignidad. Yo era atendente en una tienda de ropa femenina, en el centro de la ciudad. Era un empleo sencillo, pero me gustaba. Me daba independencia, ayudaba con los gastos y, sobre todo, me daba orgullo contribuir a nuestros planes. Uno de esos planes era nuestro tan anhelado viaje. Durante años, fuimos guardando dinero en una caja fuerte de metal escondida en el armario de nuestro dormitorio. Cada semana, colocábamos allí una pequeña cantidad. A veces 50 pesos, a veces 100, a veces solo monedas. Y cada vez que alguien preguntaba a dónde queríamos ir, Mateo decía, sonriendo, que no era un destino, sino un símbolo, el símbolo de que sabíamos soñar juntos. Eso siempre me conmovía. Pero todo empezó a derrumbarse el día que recibí la noticia del cierre de la tienda. La crisis llegó, el patrón no resistió, y de un día para otro, me quedé sin empleo. Al principio, no quise preocupar a Mateo. Dije que la tienda estaba en receso, que pronto reabriría, que era algo temporal. Creí que conseguiría otro trabajo rápido. Hice entrevistas, entregué currículos, pedí recomendaciones. Nada. El tiempo pasaba, las cuentas se acumulaban y mi orgullo crecía junto con la desesperación. Para empeorar, mi madre me llamó llorando. Había perdido uno de los clientes fijos de la cafetería que mantiene en el barrio y, sin ingresos garantizados, no pudo pagar algunas cuotas del auto que había financiado a su nombre. Si no las pagaba antes del fin de semana, el banco se quedaría con el vehículo. Mi madre siempre fue una mujer fuerte. Crió a mi hermano y a mí sola, sin un padre cerca, lavando ropa, cocinando para otros, vendiendo lo que podía. Y ahora, después de años, finalmente había logrado comprar un auto usado para hacer entregas y aumentar sus ingresos. Yo sabía cuánto significaba ese auto para ella. Era más que un bien material, era el fruto de su dignidad. Y ahora, estaba a punto de perderlo. Cuando colgué el teléfono, mi corazón parecía a punto de explotar. No sabía qué hacer. Sentí una mezcla de rabia hacia mí misma, culpa por no tener cómo ayudar, miedo de decirle la verdad a Mateo. Él siempre fue correcto con las finanzas, metódico, y aunque nunca me negó nada, sabía que no entendería la desesperación que sentía en ese momento. Fue entonces que miré hacia la caja fuerte. Mateo estaba en el trabajo. Ya había limpiado la casa, preparado el almuerzo, y allí estaba ella, la caja fuerte. Cerrada, pero no con llave. La llave estaba en el fondo del cajón de calcetines. Temblé. Cada paso hacia el armario parecía arrastrarme hacia un abismo. Pero al mismo tiempo, me decía que sería solo un préstamo. Que lo devolvería. Que mi madre me necesitaba. Que el amor lo justificaba. Abrí la caja fuerte. El sobre con el dinero estaba allí, doblado con cuidado, con la letra de Mateo escrita en el exterior, para nuestro viaje. En ese instante, dudé. Mis manos sudaban. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero lo hice. Saqué una parte del dinero, lo suficiente para pagar 2 cuotas atrasadas del auto de mi madre. Cerré la caja fuerte, guardé todo exactamente como estaba, y me senté en la cama. Lloré allí mismo, en silencio, con el sobre en las manos. Me repetía, lo haces por amor. Lo repondrás. Nadie saldrá lastimado. Entregué el dinero a mi madre al día siguiente. Le dije que era una reserva personal, que tenía todo bajo control. Ella lloró, me abrazó, me agradeció 1000 veces. Y yo, en ese abrazo,
sentí el sabor amargo de la mentira. En los días siguientes, intenté volver a la normalidad. Preparé la cena con más cuidado, dejé notas cariñosas para Mateo, evité cualquier conversación sobre el viaje. Pero la culpa empezó a corroer mis pensamientos. Cada vez que él me abrazaba, cada vez que me decía que confiaba en mí más que en cualquier persona en el mundo, sentía que estaba traicionando más que su confianza, estaba traicionando a quien yo era. Y entonces ocurrió lo que jamás imaginé. Doña Josefina, mi suegra, apareció sin avisar un martes por la tarde. Dijo que me extrañaba y decidió hacerme una visita. Mateo aún estaba en el trabajo. La recibí con cariño, como siempre, preparé café, conversamos sobre cosas de la casa, sobre el clima, sobre trivialidades. Ella quiso subir a ver la última colcha que me había regalado, que estaba en el dormitorio. La dejé. Subió tranquila. No me di cuenta, pero ese día, por prisa o distracción, había dejado la caja fuerte mal cerrada. Solo entreabierta, sin llave. Más tarde, cuando bajó, noté algo diferente en su mirada. Un silencio pesado. Una sonrisa que no era completa. No dijo nada. Cenó con nosotros, rió con Mateo, fingió normalidad. Pero yo sabía. En el fondo, sabía que ella lo había visto. Y lo que vendría después, no tenía idea. Esa noche, después de que mi suegra se fuera, estuve caminando de un lado a otro por la casa, intentando ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Pero era imposible. La forma en que doña Josefina me miró antes de despedirse, aquel apretón gentil de mis manos, y sobre todo el silencio. Un silencio cargado de algo que no sabía nombrar, pero que sentía como un espejo apuntado hacia mí. Intenté actuar con normalidad frente a Mateo. Serví la cena, conversamos sobre su día, hablamos de las cosas del barrio. Él estaba tranquilo. Bromeó conmigo como siempre, me dio las buenas noches con ese beso prolongado en la frente que siempre me hizo sentir segura. Pero ya no podía encontrar seguridad en ningún lugar. Cuando se durmió, me acosté a su lado, mirando al techo, con el pecho apretado. La caja fuerte estaba cerrada de nuevo. Pero mi conciencia, abierta como una herida. Al día siguiente, antes incluso de que saliera el sol, recibí un mensaje de mi madre diciendo que el banco había confirmado el pago y que estaba aliviada. Me agradeció una vez más y dijo que yo era un ángel en su vida. Leí ese mensaje con lágrimas en los ojos. Y fue entonces cuando me di cuenta de la contradicción en la que vivía, hice lo que hice por amor, pero lo oculté por miedo. Y, en el fondo, eso me corroía porque sabía que no era solo por el dinero. Era sobre confianza. Sobre carácter. Sobre quebrar un pacto silencioso que existía entre Mateo y yo, el de ser transparentes el uno con el otro, incluso en las dificultades. Durante los días que siguieron, doña Josefina no tocó el tema. Pero algo en ella había cambiado. Pasó a observarme con más atención. Llamaba con frecuencia. A veces, me decía frases como, la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando intentamos silenciarla. Otras veces, contaba historias del pasado en que cometió errores y tuvo que encontrar fuerzas para pedir perdón. Parecía todo muy sutil, pero cada palabra suya me golpeaba de lleno. Era como si, sin decirlo directamente, me estuviera diciendo, yo sé. Y aún así, nunca le contó nada a Mateo. Esa generosidad silenciosa me quebró más que cualquier confrontación. Esperaba un juicio. Una acusación. Un escándalo. Pero ella eligió el silencio. Un silencio lleno de sabiduría y de exigencia moral. Empecé a sentirme pequeña frente a ella. No por miedo, sino por vergüenza. Comencé a evitar subir al dormitorio durante el día. Miraba la caja fuerte con recelo, como si pudiera hablar. Cada vez que Mateo hablaba con entusiasmo sobre el viaje, sentía que se me cerraba la garganta. Y hablaba con frecuencia. Decía que, si todo salía bien, iríamos a fin de año. Que ya estaba investigando alojamientos. Y que estaba orgulloso de que pudiéramos ahorrar, aun con tantas dificultades. Lo peor fue cuando me dijo: Amor, hay algo que nunca te dije. ¿Qué? Respondí, intentando parecer natural. Llegué a sospechar que quizás estabas ahorrando dinero por tu cuenta. Pero nunca pregunté, porque confío en ti más que en nadie.
Esas palabras cayeron como una piedra sobre mí. Sentí que me ardía el rostro. Fingí una sonrisa. Él siguió hablando, como si nada hubiera pasado. Pero en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Y supe que ya no podría seguir fingiendo. Esa misma noche, mientras él dormía, fui a la cocina, me arrodillé en el suelo y lloré. Lloré como no lo hacía desde hacía años. No era solo culpa. Era una sensación profunda de alejamiento de mí misma, de mi fe, de mis valores. Yo, que siempre critiqué a quienes mentían, ahora vivía atrapada en una mentira que crecía con cada silencio. Fue allí, en medio de la cocina oscura, con el suelo frío bajo mis rodillas y el corazón hecho pedazos, que decidí que necesitaba buscar ayuda. Pero no de una amiga. Ni de mi madre. Mucho menos de doña Josefina. Necesitaba mirar hacia adentro. Necesitaba hablar con Dios. Con alguien que me escuchara sin interrumpir. Que no me juzgara, pero que tampoco me evitara la verdad. Me levanté con el rostro mojado, respiré hondo y dije en voz baja. Voy a confesar. El domingo siguiente, me levanté temprano, me puse una blusa sencilla, recogí el cabello y salí antes de que Mateo despertara. Caminé hasta la parroquia del barrio, con la mirada baja y el corazón acelerado. Cada paso parecía llevarme hacia una horca. Pero seguí, como quien entiende que huir ya no es una opción. La iglesia estaba casi vacía. Algunas señoras rezaban el rosario al fondo. Entré en silencio, me senté en el último banco y apoyé la cabeza en las rodillas. Estuve allí más de media hora, intentando entender por dónde empezar. Nunca fui de confesarme con frecuencia. Siempre creí que mis errores eran demasiado pequeños para molestar a un sacerdote. Pero ahora sabía que necesitaba decirlo todo. Cuando sonó la campana, me acerqué al confesionario con pasos lentos. La puerta se abrió. Entré. Me senté en silencio. Al otro lado, la voz tranquila del sacerdote dijo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de Dios esté contigo. ¿Qué deseas confesar, hija? Se me cerró la garganta. Por unos segundos, solo pude respirar hondo. Y entonces, con la voz temblorosa, comencé. Padre, mentí. Traicioné la confianza de mi esposo. Tomé dinero de la caja fuerte de nuestra casa, a escondidas, y lo usé para ayudar a mi madre. Continúa, dijo con dulzura. Mi madre iba a perder el auto. Me quedé sin empleo. Entré en desesperación. Tomé parte del dinero que juntamos durante años para un viaje. Creí que podría devolverlo. Pero hasta ahora no he podido. Y lo peor, mi suegra se enteró. Y no dijo nada. Guardó silencio como si esperara que yo actuara. Guardé silencio por unos segundos, esperando el juicio. Pero lo que vino fue solo un leve suspiro al otro lado del biombo, y luego, silencio. Fue un silencio acogedor, pero profundo, como si él estuviera permitiendo que mis palabras respiraran. Esperaba una reprimenda inmediata, alguna frase dura, pero lo que escuché fue algo totalmente diferente. Hija, comenzó, con voz serena, pausada, como quien habla con alguien herido, a veces, los pecados que más nos duelen son precisamente aquellos que intentamos justificar con amor. Intentaste proteger a tu madre. Intentaste evitarle un dolor. Pero, en el proceso, terminaste hiriendo la confianza de otra persona que te ama profundamente. Sentí que se formaba un nudo en mi garganta. Él continuó. Amar no está mal. Querer ayudar tampoco. Pero el amor verdadero nunca se construye con mentiras. El diablo no nos seduce con odio, sino con medias verdades. Con esa idea de que, solo por hoy, solo esta vez, nadie saldrá lastimado, y así, cuando nos damos cuenta, ya hemos renunciado a nuestra integridad. El mal, hija, no siempre llega con gritos. A veces, susurra. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. Apreté las manos en el regazo e intenté contener el llanto. Sé que me equivoqué, padre, pero le juro que no lo hice por maldad. Lo hice por miedo. No quería decepcionar a mi esposo. Creí que podría arreglarlo todo antes de que se diera cuenta. Pero ahora, ni siquiera sé por dónde empezar. El camino comienza por donde estás ahora, hija, respondió con firmeza.
Comienza cuando el alma deja de esconderse. Cuando la verdad vuelve a ser tu suelo. Y ya diste ese primer paso. Dios ya te escuchó. Ahora, falta saber qué harás con ese perdón que Él está listo para darte. Tengo miedo, confesé, con la voz quebrada. Miedo de perder lo que construí con Mateo. Miedo de lastimarlo. De que nunca más confíe en mí. El perdón verdadero solo nace de la verdad completa, dijo el sacerdote, con un tono más firme ahora. No puedes reconstruir algo sobre la arena de la omisión. Tienes dos personas que saben lo que pasó, tu suegra y Dios. Y, por más que tu suegra haya guardado silencio, es tu conciencia la que está gritando. El pecado, hija, no se disuelve con el tiempo, solo se silencia cuando es iluminado. Sus palabras entraron como agujas en mi pecho. Tenía razón. Buscaba paz, pero me aferraba al silencio como si fuera a protegerme. Y eso me mantenía cautiva. ¿Qué debo hacer, padre? Hubo una pausa. Respiró hondo y dijo. Primero, acepta el perdón de Dios. El arrepentimiento que demostraste aquí es sincero. Y el Señor ya conoce tu corazón. Pero no basta con arrepentirse. Hay que reparar. No solo con dinero, porque eso, de alguna forma, podrás devolverlo. Sino con la verdad. Y la verdad tiene un costo. A veces es el orgullo. A veces es la incomodidad. A veces, es el dolor de enfrentar la decepción en la mirada de quien amamos. Pero también es el único camino hacia una vida de fe auténtica. Guardé silencio, absorbiendo cada palabra. Estaba asustada, pero, al mismo tiempo, me sentía acogida. Tu penitencia, continuó, se vivirá en 3 gestos. El primero, durante las próximas 3 semanas, debes participar de las misas dominicales con plena atención, ofreciendo cada una por la reconciliación de tu matrimonio. El segundo, buscarás ayudar a alguien de tu comunidad, no con dinero, sino con tiempo, con escucha, con servicio. Es en el servicio al prójimo que el ego se quiebra y el espíritu se fortalece. Y el tercero, deberás hablar con tu esposo. Contarle todo. Con humildad. Sin adornos. Y aceptar el resultado con fe. Sentí que se me revolvía el estómago. Confesarme ante el sacerdote ya me había agotado emocionalmente. Hablar con Mateo parecía un abismo. ¿Y si no me perdona? Pregunté con voz baja. Entonces, habrás plantado la semilla. Y Dios se encargará del resto. El perdón no es algo que se exige. Es algo que se inspira. Sea por el arrepentimiento sincero, sea por el cambio de actitudes. Pero sea cual sea el desenlace, estarás en paz. Porque elegiste la luz. Esas palabras, elegir la luz. Nunca habían tenido tanto sentido para mí. Padre, no merezco este perdón, confesé, llorando de nuevo. Hija, respondió, con ternura, nadie lo merece. El perdón es un don gratuito de Dios. Si fuera por mérito, sería pago. Y Dios no es comerciante de pecados. Es Padre. Y el Padre se alegra cuando la hija vuelve a casa. Como en la parábola del hijo pródigo. Pero mira, el hijo tuvo que levantarse e ir. Tú también debes ir. Debes levantarte y tomar una decisión. Cerré los ojos. Respiré hondo. Había dolor, sí. Pero también había algo que no sentía desde hacía días, ligereza. Por primera vez, no estaba sola con mi error. Dios me había acogido. Y el sacerdote, con su sabiduría, no me condenó, me devolvió el camino. Acepto la penitencia, dije, con firmeza. Entonces, ve en paz. Haz todo con fe. Y, cuando termines, vuelve aquí. Quiero escuchar lo que pasó. Quiero ver con mis propios ojos el fruto de lo que comenzaste hoy. Gracias, Padre. De verdad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salí del confesionario con los ojos hinchados, pero con el corazón un poco más ligero. Me senté nuevamente en el banco del fondo de la iglesia y me quedé allí unos minutos. El sol ya entraba por los vitrales, pintando el suelo con colores suaves. Parecía una señal. Como si Dios dijera,
Ahora puedes comenzar de nuevo. Me levanté con una decisión tomada. Hablaría con Mateo. Independientemente de su reacción, estaría lista. Porque finalmente, por primera vez desde aquel error, estaba entera. Regresé a casa ese domingo con el corazón latiendo más despacio, como si algo dentro de mí hubiera encontrado finalmente reposo. Pero, al mismo tiempo, sentía un frío en el estómago solo de imaginar lo que aún estaba por venir. El sacerdote había sido claro, debía decirle la verdad a Mateo. No solo para reparar el error, sino para liberarme a mí misma. Y, a pesar del miedo, sabía que postergar esa conversación solo prolongaría el dolor. Esperé hasta el final de la tarde. Preparé la cena con las manos temblorosas. Fui amable, como siempre, pero ya no oculté mi inquietud. Mateo se dio cuenta. Él siempre se da cuenta. Después de cenar, se levantó y fue al sofá, tomando el control remoto como hacía todos los días. Pero antes de que encendiera la televisión, respiré hondo y dije, con voz firme: Mateo, ¿podemos hablar? Él me miró de reojo, sorprendido, pero asintió. Apagó la televisión antes de encenderla y giró hacia mí. Me senté frente a él, puse las manos sobre las piernas para evitar que viera cómo temblaban. Y entonces, comencé. Hay algo que debo contarte. Y antes que nada, quiero que sepas que me arrepentí profundamente. Ya le pedí perdón a Dios. Y ahora necesito ser honesta contigo. Sus ojos se entrecerraron levemente, atentos. Continué. Cuando perdí el empleo, no quise preocuparte. Creí que encontraría algo rápido, pero no pude. Y, al mismo tiempo, mi madre estaba a punto de perder el auto por algunas cuotas atrasadas. Fue un momento de desesperación. Y yo, abrí la caja fuerte. Tomé parte del dinero de nuestro viaje. Se lo di a ella. Creí que podría reponerlo todo antes de que te dieras cuenta. Solo que, mientras tanto, tu madre vino aquí, y ella vio la caja fuerte. Mateo no dijo nada. Su silencio dolió más que cualquier palabra. Continué, con lágrimas en los ojos. Sé que mentí. Que lo oculté. Pero no lo tomé por egoísmo. Lo hice por miedo. Miedo a decepcionarte. Miedo a parecer débil. Me confesé hoy, en la iglesia. El sacerdote me dijo que la verdad libera. Y, aquí estoy. Mateo bajó la mirada. Permaneció así por unos segundos eternos. No sabía qué esperar. Parte de mí se preparaba para que se levantara y se fuera, o para que me gritara. Pero solo preguntó, con voz baja: ¿y por qué no me lo contaste? Porque siempre fuiste tan correcto, tan justo. Creí que no lo entenderías. Pero ahora veo que fui yo quien no entendió. Debí haber confiado en ti. Como siempre confiaste en mí. Él respiró hondo. Se pasó las manos por el rostro. Y entonces dijo: lo peor, no es que hayas tomado el dinero. Es que hayas sentido que no podías contar conmigo. Esas palabras me desarmaron. Me eché a llorar allí mismo. Él se acercó, se arrodilló frente a mí y me tomó de los hombros. Te amo, Isabela. Y entiendo. Crecí viendo a mi madre hacer sacrificios por nosotros. Sé lo difícil que es para una mujer admitir que necesita ayuda. Pero si no podemos ser apoyo el uno del otro, entonces todo esto pierde el sentido. Me abrazó. Y lloré en silencio sobre su pecho. No hubo gritos, ni acusaciones. Hubo dolor, sí. Pero también hubo perdón. Un perdón verdadero, limpio, nacido del coraje de enfrentar lo que duele. En los días siguientes, hablé nuevamente con doña Josefina. Le agradecí por no haber dicho nada y por haberme dado el tiempo y el espacio para reconocer mi error. Ella me abrazó y dijo, con voz dulce: guardé tu secreto esperando que tuvieras el coraje de liberarlo. Y lo tuviste. Eso me llena de orgullo. Volví a la iglesia los domingos siguientes, como prometí. Participé en las misas con atención renovada, ofreciendo cada una por nuestra reconciliación. Y también cumplí la otra parte de la penitencia. Comencé a ayudar a una vecina anciana que vive sola, llevándole compras, ayudando con la limpieza, escuchando sus historias. Eso me transformó.
Entendí que servir al otro es una forma de sanarse. Con el tiempo, conseguí un nuevo empleo, sencillo, en un mercadito local, pero digno. Comencé a guardar una parte de mi salario y, en 2 meses, repuse el monto exacto que había tomado de la caja fuerte. Se lo mostré a Mateo, y él solo sonrió y dijo: Lo más importante ya lo devolviste, la verdad. Nuestro viaje no ocurrió ese año. Pero, curiosamente, eso ya no importó. Lo que construimos fue más profundo. Un amor que pasó por la tormenta y salió más fuerte del otro lado. Un matrimonio que aprendió a respirar con la verdad, incluso cuando duele. Hoy, miro hacia atrás y no veo solo un error. Veo un punto de inflexión. Un aprendizaje que me hizo entender el verdadero valor de la confianza, la fe y la humildad. Y, por más extraño que parezca, estoy agradecida por todo. Porque solo cuando reconocemos que fallamos es que entendemos cuánto podemos crecer. A veces, el pecado más difícil de confesar es aquel que intentamos justificar con buenas intenciones. Pero Dios, en su misericordia, no mira solo lo que hicimos. Mira lo que hacemos después. Y eso fue lo que me salvó. Hay errores que cometemos en silencio, creyendo que el tiempo los borrará. Pero el tiempo no borra lo que la conciencia insiste en recordar. Solo la verdad tiene ese poder. Y por más difícil que sea decir, fallé, es en esa frase donde comienza toda transformación verdadera. Si cargas un secreto, un error, una culpa, sabe que mientras esté oculto, será una prisión. Pero cuando se exponga a la luz, será el inicio de tu liberación. La verdad duele, sí. Pero la mentira corroe. Elige la verdad. Elige recomenzar.